Para mí hoy es un gran honor y placer, un privilegio contar con la presencia del doctor Euclides Tapia, que viene a desarrollarnos y a explicarnos un tema que lo hemos titulado de la siguiente manera: Evolución, situación actual, perspectiva de solución del conflicto ruso-ucraniano. Vamos a conocer solamente un poquito al doctor Euclides para que sepan esta gran oportunidad que vamos a tener y contar con toda su experiencia de este tema, porque el doctor Euclides, primero que nada, tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Kiev, Ucrania, antigua Unión Soviética. No sé si lo dije bien, Kiev. Kiev. Ok. También tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la misma universidad. Tiene cursos, doctorados en Ciencias de la Educación de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en la Universidad ULACID, Panamá. Cursó sobre el comercio internacional de la Universidad Católica del Uruguay. Tiene cursos sobre búsqueda de la paz en zonas de conflicto del Instituto Internacional de Histadrut, Israel. No sé si lo dije bien. Histadrut, Israel. Curso de contraterrorismo del Centro de Estudio Hemisférico de Defensa de la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos. Y por último, tiene un curso de Desarrollo Nacional de la Universidad del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República China, Taiwán. Como si fuera poco, vamos a ir desarrollando este tema que es sumamente amplio, de una forma de etapas. ¿Y quién mejor que en este momento que el doctor Euclides pueda iniciar desde la parte histórica, que es muy importante porque muchas veces hemos conocido todo este conflicto que ha hecho mucho ruido a nivel internacional, pero en sí las bases fundamentales, su historia, la desconocemos. Así que adelante y bienvenido, doctor Euclides Tapia. Muchas gracias, Esther. Bueno, te soy sincero, yo te comuniqué un poco lo de la hoja de vida mía, pero ya yo no acostumbro por razones de edad, ¿no? Basta con que me digan profesor titular de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, que para lograr pues eso es un poco difícil, ¿no? Y ya pues uno debe presumir que no cubre todo. Bien. Te comento que este es un tema muy, muy extenso. Mínimo, a veces se me van 3 horas, a veces más que eso, dependiendo, y eso todavía sin preguntas. Cuando entran las preguntas, entra otra fase del desarrollo del problema, porque siempre quedan en el tintero y allí uno de pronto hasta mejor puede desarrollar el tema. Yo voy a hacer un esfuerzo por comprimir estas etapas, porque pues, entiendo que escuchar sentado 3 horas una cuestión, pues como que tampoco es muy viable, ¿no? Así que, pero es importante que pues tengamos el problema en perspectiva de forma tal que podamos tener una visión holística del mismo. Y por lo tanto, pues es necesario iniciar por los antecedentes, ¿no? Fundamentalmente de lo que hoy día es Ucrania. Ucrania hizo intentos en principio del siglo XX de constituirse en un Estado independiente en algunas partes de su territorio. Bueno, luego le vino la Primera Guerra Mundial y cuando se produce la Revolución rusa, la tercera revolución, primera en 1905, después de la guerra ruso-japonesa, la segunda la derrota, la caída del zarismo, que es una revolución de corte pues, protocapitalista. No fueron grupos de izquierda que derrumbaron el zarismo, sino los partidos políticos que habían en Rusia, pero de corte liberal. Y luego la Revolución de Octubre, primero la esta de febrero y luego la Revolución de Octubre, que es la revolución que se denomina la Revolución Socialista. Pero la Revolución de Octubre no se da en la Unión Soviética. Ahí partimos de un equívoco. Por eso es importante hacer la estela histórica. Sí.
se produce es en la República Federativa Soviética de Rusia, que no es Unión Soviética, y estamos hablando de octubre del 17. Entonces, en ese lugar tiene lugar una revolución que se produce una revolución que tiene también, se da en un ambiente, en un ámbito conflictivo, porque se desarrolla la Primera Guerra Mundial. Todavía no había concluido. La Primera Guerra Mundial está entre 1914 y 1919, que se firma el Acuerdo de Paz de Versalles. Entonces la revolución se da en el 17, o sea, y se da en alguna medida con apoyo alemán, porque el alemán apoyó las gestiones de Lenin para que Lenin pudiera tomarse el poder, dirigir la revolución en Rusia y sacar a Rusia de la guerra y liberar a Alemania del frente oriental, que era el frente ruso. Entonces, consumada la revolución, se supone que se va a llegar a un acuerdo porque Rusia se va a salir de la guerra, Rusia proclama su retiro de la guerra, Lenin la caracteriza correctamente como una guerra de rapiña, inclusive divulga en los medios más importantes del mundo, en los periódicos más importantes del mundo, todos los planes, los acuerdos secretos que se habían firmado entre las potencias que estaban involucradas en la guerra para repartirse el mundo después de la Primera Guerra Mundial. Wow. O sea, sí, era definitivamente una guerra de rapiña, ¿no? Sí. Y eso se difundió en toda Europa, en los Estados Unidos. Él lo hizo con la intención de que el mundo viera qué es lo que estaba detrás de eso. Bueno, entonces Alemania quería finiquitar esa fase de la guerra y llegar a un acuerdo con Rusia que le permitiera orientar todas sus fuerzas contra Occidente y derrotar a Inglaterra, a Francia en este conflicto. Así que, bueno, se inician las negociaciones de paz con Rusia, con la Rusia soviética, la República Federativa Soviética Socialista de Rusia, y Alemania le impone las condiciones de paz. ¿Cuáles son las condiciones de paz? Entre otras, la independencia de Finlandia, de Polonia, de Ucrania, de Georgia y la retirada de Rusia de Irán. Obviamente que el negociador soviético León Trotsky, por cierto, era el ministro de Relaciones Exteriores, consideró inaceptable esas condiciones porque era pues destruir el imperio zarista. Y la revolución se da y ellos pretendían, aunque no lo decían públicamente, reconstruir el nuevo Estado sobre los despojos, sobre lo que quedó del imperio zarista. Y ese era el territorio que ellos en alguna medida controlaban hasta ese momento. Así que de plano se opuso. Lenin lo destituyó, nombra un nuevo ministro de Relaciones Exteriores, porque a raíz de la postura rusa se reinicia la guerra contra Alemania. Y era pues, una posibilidad casi completa de que abortara la revolución rusa en su cuna, porque no iban a poder enfrentar a Alemania. Entonces Lenin decide, aceptar las condiciones. Y hablamos entonces del Tratado de Brest-Litov, el que da pie al nacimiento de Ucrania, la Ucrania del siglo XXI, ya del siglo XX, inicio del siglo XX. Así que no podemos, partiendo de allí, admitir dentro de la proclama de invasión que hizo Putin de que Ucrania la inventó Lenin. Eso es completamente falso. Vamos más allá. En 1922 se funda la Unión Soviética. Es allí cuando se funda la Unión Soviética. Y la Unión Soviética se funda con 4 repúblicas. Rusia, las 3 eslavas, Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia, que era Georgia, Armenia, Azerbaiyán posteriormente. En otras palabras, la Unión Soviética nace con la participación de Ucrania. ¿Cómo es eso que Lenin creó Ucrania? Si la URSS nace con Ucrania, ¿verdad? Lo que ocurre fue que el Estado ucraniano no logró elegirse como un Estado-nación independiente, como sí lo hizo Polonia y Finlandia, porque la guerra civil rusa se extendió al territorio ucraniano, particularmente la parte este de acá, donde está el problema, precisamente, a esa zona, y desde allí el ejército rojo logra imponerse y tomarse pues, prácticamente el resto de Ucrania, e imponer un gobierno bolchevique allí y instalar la capital de Ucrania en Kharkiv. O sea que es la segunda ciudad más importante de Ucrania, en que estaba en ese momento en el este. Eso tiene una explicación. Lo que hizo Lenin fue lo lógico para tratar de sumar a Ucrania a la Unión Soviética. Le incorpora los territorios del este, los que están hoy día en cuestionamiento, y asimila a Ucrania a la autoridad y la incorpora. Ya, entonces Ucrania es miembro fundador de la OSCE. 1945, vamos a dar saltos
bastante. Okay, sí. Sí. Se termina la Segunda Guerra Mundial. Se crea un problema. Los países latinoamericanos van a entrar a las Naciones Unidas y son una cantidad ingente. La Unión Soviética, que gana junto con los aliados de la guerra, queda con un solo voto dentro de la Asamblea General, mientras que una cantidad significativa de países latinoamericanos que no tuvieron participación en esta guerra van a tener una participación en la ONU decisoria. Entonces los soviéticos solicitan que se le permita a las 15 repúblicas integrantes de la URSS también un derecho a voto. Eso obviamente no lo aceptaron las potencias occidentales, pero reconocieron que tenía además el voto de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. A propósito, Bielorrusia, no Rusia, ni Ucrania, Bielorrusia fue la que puso más muertos en la Segunda Guerra Mundial de los países eslavos de la Unión Soviética. 1 de cada 3 bielorrusos murió en la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, entonces Ucrania pasa a ser parte fundadora de la ONU, ¿verdad? O sea, 50 más 1. ¿Cómo niegas la existencia de Ucrania? Si Ucrania también, mis profesores eran el embajador de Francia, el embajador de Inglaterra, los embajadores de Ucrania en Naciones Unidas, viajaban toda la semana. ¿Qué cuento es ese de que Ucrania es un invento? Ucrania lo estuviste reconociendo desde 1922 a 100 años después, hasta 2022, cuando la invades abiertamente. O sea, es como que si Panamá se independiza en el 3 y en el 2003 Colombia nos invade pues, y desconoce que Panamá existe. Después de 100 años está reconociéndolo. ¿Cómo es eso? No hay poder más fuerte que la desinformación. Entonces, ¿cierto? Eso por un lado, ¿no? Que quede claro. Y en esas condiciones es que se encuentra la situación, el problema pues ya empieza a plantearse en otra fase. Es el momento en que se desintegra la Unión Soviética, ya y luego Ucrania pues se declara como independiente, parte independiente de ese estado, y inicia pues un proceso de vida independiente como tal. En el camino, Ucrania aspira a ingresar a la Unión Europea y se inician las cooperaciones con la Unión Europea para su ingreso en la Unión Europea. No dijo OTAN, Unión Europea. Ok, ¿en qué tiempo estamos ahora mismo cuando Ucrania empieza a hacer esa parte de esa? Ya un poco antes del 2014. Okay. Es que ahí es donde estalla la revolución del Maidán en Ucrania, porque en esa fecha, miren los saltos que he tenido que dar, porque el tiempo no permite que uno se detenga. No, pero creo que tengo que retroceder un momentito con el caso de Crimea. Okay. En el 2014 se plantea el problema de que, bueno, Ucrania, ¿qué hace? ¿Va a ingresar a la Unión Europea, va a integrarse económicamente, o Ucrania se va a integrar a la Unión Euroasiática? Putin había creado su Unión Europea. O sea, allá, eso existe. La Unión Euroasiática es el organismo, el ente económico que integra a algunos países que eran parte de la antigua Unión Soviética. Y la aspiración máxima era integrar a Ucrania en ese organismo, porque Ucrania, pues, económicamente es el más importante después de Rusia. Y sin Ucrania, pues, no tenía sentido esa organización. Entonces, ya estábamos a un paso del ingreso de la firma, pues, del proceso de adhesión, cuando Putin hace una oferta significativa desde el punto de vista económico para tratar de atraer a Ucrania, y eso, creo que fueron 15.000 millones de dólares en ese momento, para salvar las deudas y todo, y claro, y todas las regalías de las tuberías de petróleo, el trasiego que se hacía por Ucrania, que iba a beneficiarse de eso. Y Víctor Yanukovych, que era entonces el primer ministro de Ucrania, el presidente de Ucrania, hace pues el giro de la Unión Europea hacia Rusia. O sea, no firma el acuerdo con la Unión Europea. Y eso va a provocar el levantamiento ucraniano, que ellos dicen que es un golpe de Estado, porque obviamente, ¿no?, se va a dar en un lugar que no lo favoreció. Pero si se hubiese dado un lugar, un golpe de Estado, que lo hubiese favorecido, hubiesen dicho la revolución de Indonesia, pues, o de tal. Ahora esto es un golpe de Estado. Uno lo califica de acuerdo como le convenga, ¿no?, se le ajuste. Entonces, Yanukovych es destituido por la Rada, el Parlamento ucraniano, y, bueno, Ucrania se deshace de esa posibilidad de incorporarse a la Unión Euroasiática, porque para los ucranianos significaba
que volver a la Unión Soviética, porque estratégicamente se trata de eso, ¿no? Tú vas a integrarte a la Unión Euroasiática, que posteriormente significa que vas a quedar bajo el control económico de Rusia, y si quedas bajo el control económico de Rusia, políticamente vas a ser sometido por Rusia. Entonces, eso fue lo que provocó la revolución. Y inicia entonces la toma de parte de Rusia de la península de Crimea como represalia militar de Rusia contra el levantamiento ucraniano que se había producido y que no le había favorecido. Esa es la respuesta. La respuesta rusa fue tomarse Crimea ante la situación que se produce de que no se pudo consumar el acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Euroasiática que dirige hasta la fecha Rusia. Esa acción se consuma militarmente hablando. Ojo, hubo un referéndum, sí, pero la toma fue militar. De hecho, eso es innegable, eso está filmado, ¿verdad? Eso se puede perfectamente ver. Luego ellos, que se toman la península, convocan a un referéndum donde la población pues, es mayoritariamente rusa, pero también hay ucranianos, un porcentaje alto, y tártaros. Sin embargo, la votación arrojó de que era el 99% a favor de la integración a Rusia, violando el orden jurídico internacional, condenado este acto por la ONU, porque eso estaba prohibido por la Constitución ucraniana, que como la española establece que en ninguna parte constitutiva del Estado ucraniano puede unilateralmente declarar la independencia del resto del país si en esa elección no participa la población de todo el resto del país. Ese es el mismo caso de España. O sea, es una copia del articulado español. Entonces, otro país interviene, se toma Crimea y impulsa un proceso contrario a la Constitución de Ucrania en este caso. O sea, una violación abierta al orden internacional. Por eso fue condenado por las Naciones Unidas. Y en relación a Crimea, vale la pena subrayar lo siguiente. Rusia reconoció la jurisdicción de Ucrania en Crimea por dos acuerdos importantes, o tres. Y el primero es más importante. El Acuerdo de Budapest de 1994 estableció la desnuclearización de Ucrania, o sea, la entrega del arsenal nuclear de Ucrania, el tercer país más nuclearizado del mundo, con el poder nuclear más importante, la entrega de su armamento a Rusia a cambio del reconocimiento de la integridad territorial de Ucrania por parte de Rusia. Este acuerdo lo firma Rusia, lo firma Estados Unidos, lo firma Inglaterra y posteriormente lo adosa China y Francia. Miren. O sea, un reconocimiento por parte de Rusia de la soberanía ucraniana en Crimea, a cambio de que me entregue el armamento nuclear. Miren lo que cuesta una decisión. Si hoy en día Ucrania hubiese tenido su armamento nuclear, Rusia no se atreve a invadirla. Claro que sí. Pues que es fácil invadir a Corea del Norte. O sea, es elemental. Entonces, bueno, pasó lo que pasó y Ucrania invadió. Pero además de eso, había otros acuerdos en relación a la base de Sebastopol, de arriendo prorrogables, que Rusia pues arrendaba a Ucrania, lo que significaba entonces que Rusia reconocía la soberanía de Ucrania en Crimea porque estaba arrendando una base militar allí. O sea, si no, ¿qué sentido tiene que pagar que arrendara una base en Crimea si ella era la soberana? ¿Me entiendes? Exacto, entonces, sí. Parte del tema de cómo se desinforma y cómo, a propósito, que decir que haya dejado en el tintero el tema de Ucrania. La versión rusa, hasta cierto grado es cierta. Ucrania pues, fue cedida por Nikita Khrushchev en el 54, Crimea a Ucrania. Pero no se dice que hubo también un intercambio de territorio por la zona que está al fondo del Mar Azov, el Tankarov, que era territorio ucraniano y se le entregó a Rusia como parte como compensación por el tema de Crimea. Y Crimea, pues, nunca ha sido parte de Rusia desde el punto de vista territorial. Jamás ha estado integrada a Rusia. Crimea es una península ucraniana que se abastece del río Dnieper. Crimea nunca ha estado formando parte de Rusia territorialmente hablando. Lo que ocurrió fue que Crimea, bueno, era integrante de Ucrania y como Ucrania era parte de la Unión Soviética y nadie se imaginó que la Unión Soviética iba a implosionar, pues eso no se vio mal en un principio, en aquella época. Que la administrara Ucrania, porque aquí estaba en territorio ucraniano y todo era a través de Ucrania. Todavía es así el tema del agua.
¿verdad? Entonces, por eso es que Putin, este señor, ahora recientemente construyó un puente en Kerch. Ahí hay un istmo que conecta a Rusia con Crimea. Es hasta ahora que se conecta. Es como si hasta ahora uniéramos por vía terrestre el tapón del Darién, la República de Panamá y Colombia, porque no tenemos conexión. Bueno, eso ocurría con Crimea. No tenía ninguna conexión con Rusia, sino que era a través de Ucrania. Y bueno, y se dio aquel intercambio. Entonces siempre estuvo en la mente inclusive de algunos diputados rusos de ver cómo retomaban Crimea, porque en efecto sí, en el proceso de expansión rusa, en la zona del Imperio Otomano, alrededor del Mar Negro, que todo lo que Putin dice que nuestros territorios históricos, esos territorios no eran rusos, son los territorios del Imperio Otomano, ¿verdad? Y cerca de 20 guerras se han producido entre Turquía, o sea, el Imperio Otomano, y Rusia. Y justo el tema de Crimea siempre ha sido la manzana de la discordia, de manera que no es así de decir que esto es ruso. Y bueno, sí fue, pero tomado por manos militares. Bien, pues seguimos 2014. Paralelo a lo que pasó en Crimea, ellos fomentan un movimiento parecido en la zona de Donbass, o sea, la cuenca del Donbass. Esa es la traducción de la cuenca. Que está integrada por dos, vamos a hablar así, son oblas allá, acá es provincia, para más o menos entender. Okay. Donetsk y Lugansk. Territorio que tiene una población pequeña, pero una población aproximadamente de 4 millones de habitantes entre los dos, un poquito más Donetsk. Y que ellos fomentan allí también el movimiento pues, nacionalista para ver cómo hacen también, no solamente Crimea, sino que le quitan la zona de Donbass, que es una zona industrializada. Yo estudié el idioma ruso allí, o sea, yo conozco esa zona. Yo estudié allí más de un año, después me trasladé a Kiev, a estudiar Kiev, como hoy en día lo conocemos, la capital de Ucrania, a estudiar mi carrera, pero en realidad yo estudié el idioma ruso, fue allí, en donde se produjo el levantamiento en cuestión. Entonces, dentro de la situación que se produce ahí, ellos promueve la toma de los principales puestos fundamentales del gobierno, apoya militarmente un levantamiento en esa región y se produce un enfrentamiento militar entre la región de Donbass y el resto de Ucrania. El gobierno ruso, al principio, y todavía sigue con esa narrativa, de que Kiev, pues el gobierno de Zelensky, en la actualidad, pues enfrentó el problema de manera militar, matando a ucranianos. Hay que aclarar una cosa. Ellos han logrado hacer que la gente crea que el que habla ruso es prorruso. Y eso no es así. Si Zelensky habla ruso, es su lengua materna. ¿Y acaso Zelensky es prorruso? ¿No? Pero ellos han vendido eso, pues, y la gente no dilucida las cuestiones. Y bueno, y la prueba de que no fue apoyado allí posteriormente su tema de que esa población quería ser rusa, porque después la anexó, ¿no? Más adelante la anexa, es que repartió ilegalmente pasaportes rusos. Y una parte significativa de la población lo lograron, o sea, los admitieron, cerca de 500,000. Pero versus ¿cuánto? 4 millones de habitantes. O sea, si eso se hubiese consumado con un éxito, una acción exitosa, entonces toda la población hubiese apoyado eso, pero en realidad no ocurrió así. Entonces, claro, eso después ya los sacaron del guión y no se habló más de eso porque no le salió bien la maniobra. La jugada, sí, ajá, sí, claro, ajá. De pretender que la población de Lugansk también iba a apoyarlo. Por lo tanto, no es cierto eso de que... Entonces, allí también montan un referéndum y hacen, pues, dicen que hay un proceso de autodeterminación y que Ucrania no tiene derecho a defender militarmente su integridad territorial, cuando ese es el primero de los intereses nacionales que tiene un país, que son hay 3 niveles. El primer nivel es el derecho de resguardar la integridad territorial del país. Y si tienen que hacerlo con la fuerza, el primer nivel demanda incluso el uso de la fuerza para defender ese interés nacional. Por ejemplo, para nosotros el interés nacional fundamental en el siglo XX fue la consolidación del Estado-Nación integrado, incorporar la zona del Canal de Panamá. Sin eso nosotros no éramos un país totalmente independiente, ¿no? Así que eso es algo primario, elemental. Entonces, ¿cómo es que va a renegar que el gobierno de Kiev, de
defendiera la integridad territorial del país. Porque había una guerra y que mataban ucranianos del este. Yo pregunto, ¿en qué guerra solamente muere persona de un solo bando? También morían los de la zona central y oeste, obvio. Y lo demás, además de eso. Si eso es así, entonces Rusia no podía defender militarmente su integridad territorial con las guerras que se dieron en Chechenia. Porque si me vienen con ese argumento, entonces tú no podías militarmente sofocar esos levantamientos, como lo sofocaron. Y no solamente lo sofocaron, acabaron, el caso de Grozny, como es como Alepo, la barrieron, destruyeron toda la capital, porque esa es la forma de guerra, la destruyeron toda y después hicieron una limpieza étnica. ¿Con qué autoridad moral me vas a decir que Ucrania, que la capital, que el gobierno ucraniano no tiene derecho a defender su integridad territorial? ¿No? Entonces venir con esa narrativa, ¿no? Que no tiene fundamento. Bueno, ya ahí se complica más el asunto. La guerra ahora involucra esa zona, que es lo que tiene ahora la cuestión como está. Y dentro de los argumentos de Rusia, ya en el plano del conflicto mismo, está ese, ¿no? De que defienden sus ciudadanos. Esos ciudadanos no son ciudadanos rusos. Son 100 años de independencia, son ciudadanos ucranianos, no rusos, ¿no? Pero, bueno, así ellos lo manifiestan. Que la expansión de la OTAN se produce en detrimento de Rusia, que ese es uno de los principales argumentos, y que las fronteras de la OTAN tienen que volver a las de 1997 con una promesa a Gorbachev que no se iba a expandir. Vamos por partes. Es difícil encontrar un Estado europeo oriental, ya cerca de las fronteras con Rusia, que no haya sido objeto de desmembración territorial por parte de Rusia. Es difícil. Desde Finlandia hasta Bulgaria. Así. Mira, esto es docencia, Euclides, porque muchas personas no tenían idea de esto, del tamaño, de la magnitud, porque me estás hablando desde Finlandia, imagínate. Yo me sumo, continúa, esto está fabuloso. Bueno, eso es un factor importante. Sí. Todos han sido Finlandia en la guerra ruso-finesa, que es la guerra donde más Rusia ha tenido pérdidas significativas en una guerra, y se está pasando en Ucrania, se está repitiendo lo de Finlandia. Pero le quitaron la península de Karelia. Con Polonia pasó lo mismo, le quitaron el este de Polonia y le entregaron el oeste, en detrimento de Alemania Oriental. O sea, la parte oriental de Alemania se la entregan a Polonia. Por eso es que cuando recientemente, estoy hablando de unos meses, el gobierno polaco intentó cuestionar, juzgar a Alemania por el ataque en la Segunda Guerra Mundial, que efectivamente fue cierto que lo hizo. El gobierno alemán de manera reticente envió el asunto porque le quitaron los territorios alemanes. En la repartición del pastel, Rusia corre la frontera hacia el oeste, quita el territorio de Polonia y Polonia toma territorio de Alemania, ¿no? Entonces, siente que Alemania no iba a sacar de buena fe. Una pregunta, quizás, mira, me llama la atención en ese tiempo que había reparticiones de tierra y eso. ¿No había un ente que regulara eso o es que...? No, el acuerdo de Yalta, la conferencia de Yalta, santificó esa repartición, que es ilegal a la luz del derecho internacional. La guerra no da derechos. Sin embargo, a mediados del siglo XX se dio un acto de esa naturaleza, donde se distribuyeron los territorios entre los ganadores, ¿no? En detrimento de los que habían perdido. Así que igual pasó con Japón y Rusia, ¿no? Que también se tomó parte de Japón y que hoy día pues, no han todavía logrado un acuerdo de paz. Pero bueno, seguimos bajando y vamos a encontrar pues, más otros países. Vamos a encontrar Ucrania, se tomaron Crimea, siga bajando en la parte este de Rumania, que después Besarabia, que luego fue Moldavia, Transnistria, que es también de una mayoría rusa, todavía no se la han capturado, están en los objetivos militares de ellos, pero también hay un enclave allí. Y ya, pues entonces, toda la zona que hacia abajo, de Bulgaria y toda la zona que rodea el Mar Negro, eso era turco, eso no era ruso. Entonces, por esa es la posición de Turquía en este problema, que apoya a Ucrania, porque Turquía fue víctima de la desmembración del Imperio Otomano a manos de Rusia. Entonces, eso es un pues, resabio de una relación que no fue la mejor. Así que estos países del este ingresan a la OTAN una vez desaparece la Unión Soviética y desaparece el Pacto de Varsovia, no porque Rusia dijo, como un acto de buena fe, nosotros vamos a disolver el Pacto de Varsovia
que es la contraparte de la OTAN, y por lo tanto usted tiene que disolver la OTAN, porque esto no se justifica que exista la OTAN si ya no existe el enemigo, que es el Pacto de Varsovia. Pero es que eso no fue así. El Pacto de Varsovia se eliminó porque se quedó sin membresía. No fue que Rusia dijo que no, o sea, que todo el mundo se salió. No quedó nadie, nada más quedaron ellos. Por lo tanto, además nadie le puso una pistola en la cabeza a ningún país miembro de ese pacto, que era ahora el Estado Independiente de Europa Oriental, para que se metiera a la OTAN. Algunos hasta a través de referéndum lo hicieron. O sea, eso fue una decisión soberana de los pueblos europeos orientales de ingresar a la OTAN. No es que la OTAN fue allá y les pidió que ingresaran, fueron ellos los que solicitaron. A lo contrario, ¿no? Entonces, ese argumento de que la expansión de la OTAN, porque se integró el Pacto de Varsovia, porque nosotros desintegramos el Pacto de Varsovia, no, es que se salieron porque no querían estar contigo, punto. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, la otra situación ahí, pues, es que esto, aparte de que el argumento es fatuo, pues fue una decisión, como dije, soberana de los pueblos, nadie se la impuso a ellos. Por su parte, Rusia, inmediatamente que se desintegró el Pacto de Varsovia, creó su Pacto de Varsovia. Lo creó. Rusia tiene su Pacto de Varsovia y se denomina la Asociación de Seguridad, o sea, un pacto de seguridad que tienen ellos en este momento vigente, que nace después de la desintegración del Pacto de Varsovia, que integra a algunos países de la antigua Unión Soviética, Bielorrusia, Armenia, Azerbaiyán, los tienen allí. Y su interés, el problema de Ucrania es cómo tomarla para meterla en el pacto y para ponérsela a la OTAN. Y que esa es la estrategia, ¿no? Aquí no lo llamemos a engaño, esto no es un tema de nazismo, de que no, aquí es realpolitik. Entonces, se creó la Organización de Seguridad Colectiva, que es la versión del Pacto de Varsovia de Rusia contrapuesta a la OTAN. Inmediatamente que se desaparece el Pacto de Varsovia. Y además, Rusia tiene una avanzada hacia el oeste. Rusia reclama la expansión de la OTAN hacia el este, pero ellos tienen una avanzada hacia el oeste también, aparte del pacto que acabo de mencionar, que es la presencia rusa en un enclave alemán que ellos se tomaron en la Segunda Guerra Mundial, que se llama Kaliningrad, hoy día Rusia, pero es Königsberg, la cuna de Emmanuel Kant, territorio alemán, ¿no? Están también ahora en Ucrania, en Crimea, bueno, también el territorio, y ahora se tomaron Bielorrusia, que la han convertido en una colonia rusa. Entonces tienen un avance aparte del pacto que tienen, ¿verdad? Y además se tomaron Siria, frente al Mediterráneo, del otro lado de la orilla de Europa, y se van a tomar Argelia, van por Argelia, y disputan Libia. Esto no es cuestión de propaganda, son hechos reales. Siria es como una colonia rusa. Bielorrusia ya ni se diga, Bielorrusia, porque por eso es que subsiste Lukashenko. Él quiere poner Lukashenko en diferentes países que eran la antigua Unión Soviética, eso es lo que quiere, poner títeres, ¿verdad?, en cada uno de ellos. Y él tiene una avanzada, así como avanzó la OTAN, también él avanzó hacia el oeste, aparte de su pacto militar que tiene con los países de la antigua Unión Soviética. Y plantear, como plantearon ellos antes de invadir Ucrania, que las fronteras de la OTAN tenían que volver a 1997, era un planteamiento tan irreal, tan fuera de lógica. O sea, en una negociación usted no puede decir, bueno, tú te vas de aquí. Así mismo dijo el viceministro Ryakov de ruso, dijo, se van de aquí, recojan sus trastes y se largan de aquí. Así mismo, en esos términos que estoy hablando yo, lo dijo en ruso. O sea, que no era de que no, que vamos a negociar, no, lo dijo así, aquí mandamos nosotros, se van de aquí. Eso es lo que le estamos diciendo. Así, en esos términos plantearon su exigencia, y una exigencia fuera de lógica. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué no tiene fundamento serio una exigencia de la naturaleza? ¿Usted cree que usted de un proceso de expansión así se va a retirar porque otra potencia le está dando órdenes para retirarse? Eso suena ilógico. Y segundo, plantear una alternativa de esa significaría que todos los países de Europa Oriental, estoy hablando de Polonia,
de Eslovaquia y también la República Checa. Estoy hablando de Bulgaria. Estoy hablando, bueno, todos los países de la antigua Unión, Rumania, Moldavia, que eran parte de la Unión Soviética o que no eran, que eran parte del cordón sanitario soviético. O sea, los países del Pacto de Varsovia vuelven nuevamente a control. Ahora no es ruso, soviético, sino ruso. O sea, se va a aplicar la doctrina de soberanía limitada de Brezhnev, Leonid Brezhnev, sobre la base del cual se invadió a Hungría en el 56 y sobre la base de la cual se invadió a Checoslovaquia en el 68. O sea, aquí usted no es soberano. El gobierno lo impongo yo, Moscú. Esas eran las reglas del juego de entonces, en esa época. Entonces, admitir el retiro de la OTAN hacia la frontera del 97 era correr las fronteras rusas hacia la zona geográfica que integraban la OTAN en el 97 y aplicar allí una vez más en la tercera década del siglo XXI la doctrina de soberanía limitada. O sea que ningún país europeo oriental puede ser considerado como un país independiente, sino que estaban todos bajo la égida de Rusia. Ese es el objetivo estratégico de esa exigencia. O sea que se retiren todos de la OTAN, pues. ¿Y quién entonces va a controlar la zona? La va a controlar Rusia. O sea, es así. Si ellos se retiran a las fronteras del 97, ¿quién se la va a tomar? Esos países, ¿cómo se van a defender esos países? Si no pueden defenderse de Rusia, es imposible. Rusia se la toma. Entonces, para eso era la exigencia. Ellos sabían que Occidente no iba a aceptar una exigencia tan burda como esa. Eso era inconcebible. Por eso, mi tesis es que esa invasión estaba de antemano prefabricada. Claro que Porque sí. ese argumento de decir, te vas a la frontera del 97 a sabiendas que el otro le va a decir que no, y que los mismos estados que forman parte de la OTAN le iban a decir que no, era para justificar la invasión, para decir, bueno, como tú no lo hiciste, yo invadí. Así, de sencillo. Pero ese es un argumento que a mi juicio no tiene ni pie ni cabeza. Intentar aplicar la doctrina Brezhnev de soberanía limitada en Europa Oriental sobre la base del retiro de la OTAN hacia la frontera del 97. Eso no iba a ocurrir. No lo iban a permitir los países occidentales. Así que es evidente que esa invasión estaba ya decidida de antemano, ¿no? Planteando unas apuestas muy altas, inaceptables para la contraparte, y sobre esa base argumentar que iban a invadir. Lo otro, en cuanto a Ucrania y Donbass, los manidos acuerdos de Minsk, otro argumentito que ya no lo usan, ya no lo sacan. Depende de cómo esto evolucione, de pronto lo reverdecen, pero esa era otra, ¿no? Una muletilla, que Occidente violó los acuerdos de Minsk. ¿Qué son los acuerdos de Minsk? Vamos a empezar por ahí. Hay Minsk I y Minsk II. Minsk es la capital de Bielorrusia, o Belarus, como se le conoce hoy en día. Se firmaron allí. El primero es un alto al fuego, en la guerra en la parte oriental de Ucrania, entre Donbass, ¿no? La zona de Donbass y el resto del país. Y el segundo es un acuerdo de más o menos de pacificación de la zona, que dentro, lo pueden buscar en internet, donde quieran, que dentro de los puntos fundamentales, el punto neurálgico era de que se le iba a dar una autonomía relativa a esa zona, por sus particularidades, pues, pero como parte de Ucrania, como parte integrante de Ucrania. Ese es el punto neurálgico de los acuerdos de Minsk. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió con ellos? Que Rusia tiene una interpretación diferente a los acuerdos de Minsk y Ucrania tiene otra. Ucrania y Occidente tiene otra. Aparte de que esos acuerdos fueron impuestos por la realidad de los hechos. Hay un acuerdo que se firmó antes de en el marco, en momentos anteriores de la Segunda Guerra Mundial, que se conoce como el Acuerdo de Múnich, entre Inglaterra, fundamentalmente Inglaterra, Chamberlain y Hitler, sobre el territorio de los sudetes checoslovacos, la parte occidental de hoy día la República Checa, pero cuando había una minoría alemana, porque Hitler se propuso integrar todas las minorías alemanas que estaban fuera del territorio alemán dentro de eso. Entonces, sin incluir al gobierno de Checoslovaquia, Inglaterra firma una capitulación, porque fue una capitulación con Hitler y la entrega de los sudetes checoslovacos. Eso es lo que son los acuerdos de Minsk, versión siglo XXI. Unos acuerdos como los acuerdos de Múnich. O sea, negociar territorio ucraniano, pues en función de las exigencias de Rusia, pero no en los límites que se dio con Múnich, sino que una autonomía a esa zona.
Pero Rusia no planteó así las cosas. Según Rusia, esos territorios tenían que tener una política exterior independiente. Escúcheme. Esos territorios tenían que tener unas relaciones económicas independientes. O sea, la cuenca del Donbass, la cuenca minera del Donbass, tenía que exportar a Rusia, no a Occidente. Esa zona tenía, autonomía lingüística natural, no hay ningún problema. Debería tenerla. Pero esa zona también tenía que tener derecho a veto en las decisiones de la Rada ucraniana, en el Parlamento ucraniano. ¿Cómo así? O sea, que no se podía tomar ninguna decisión en el Parlamento si no tenía el visto bueno de Donbass, o sea, de Rusia. En otras palabras, o sea, Rusia lo que quería era, a través de los acuerdos de Minsk, tener injerencia en la vida política de Ucrania, económica también. Esa es la versión rusa de los acuerdos de Minsk. Ucrania no podía aceptar eso. Y además eso no es lo que dicen los acuerdos de Minsk, lo que se firmó, eso no lo dice. Porque es inaudito, es como que si usted firme un acuerdo con una parte de su territorio, va a trabajar en función de otro país, con vínculos con otro país y no con el suyo, del que es parte. Eso no, y jamás lo iba a firmar la señora Merkel y jamás lo iba a firmar el señor Hollande de Francia, que fueron los copatrocinadores de ese acuerdo, con Petrochenko y Putin. Por cierto, ese acuerdo no lo firmó Rusia. Nunca lo firmó Rusia. Rusia siempre argumenta que los acuerdos de Minsk, que Ucrania incumplió los acuerdos. Ellos nunca lo firmaron. Ellos exigían que la firma tenía que ser de la república esta que ellos prefabricaron ahí, de los alzados que estaban ahí, pero no de ellos. Ellos no iban a firmar eso, porque ellos no se iban a comprometer con eso. Así. Y nunca firmaron eso. Sin embargo, siempre lo sacan a colación cuando les conviene, pero no fueron acuerdos firmados por Rusia. Así que bueno, finalmente lo que se sabe es que eso terminó en nada. Rusia decidió invadir porque supuestamente no le cumplieron sus exigencias de seguridad, básicamente el tema de la OTAN, y estamos en la situación que estamos hoy en día. Evidentemente, pues la fuerza militar rusa se impone sin mayor problema en la zona. Ucrania la encuentra casi que desnuda cuando la invaden, lo que le pasó a Saddam Hussein. En Irak, las exigencias occidentales contra Saddam Hussein fueron tan fuertes que prácticamente lo desarmaron. Y cuando ya lo desarmaron, le cayeron. Cuando Ucrania es invadida por Rusia, Ucrania no tenía capacidad de defensa porque Occidente se negaba a dotar de armamentos ofensivos a Ucrania porque eso iba a molestar a Rusia. Sin embargo, Rusia igual invadió. Y cuando invade, obviamente Ucrania no pudo resistir la embestida. A pesar de que, al final, pues los planes militares de Putin se vinieron abajo, porque no pudo tomarse Ucrania, no pudo tomarse Kiev, y todo, pues, la situación se complicó, y la promesa que le hizo a Xi Jinping en los Juegos de invierno, cuando visitó ese señor, sabía perfectamente de la invasión de Rusia a Ucrania, él fue el primer informado. El plan ruso no resultó y resulta que llevamos un año y no se ha podido tomar Ucrania. Bueno, ahora sí que no se la va a tomar. Ahora Ucrania está armada hasta los dientes. Probablemente uno de los países más armados de Europa. Si van a tratar de avanzar, el asunto va a ser peor. Por eso que ellos sacan de vez en cuando la cuestión de la amenaza del arma nuclear, porque saben que en la guerra convencional no se van a poder imponer en Ucrania. En una guerra convencional, ellos están atrincherados del otro lado del Dnieper, en la zona que se han tomado. Por cierto, aquí hay otro elemento que aclarar, y es importante. Como dije al principio, la reivindicación de ellos era que la zona de Donbass, que era prorrusa, mayoría rusa, que hablaba ruso, que según ellos, pues, necesitaba el respaldo de ellos. Repito, después de 100 años de Estado bajo soberanía ucraniana, era la razón por la cual ellos invaden Ucrania. Entonces, si es así, ¿por qué razón ahora ya ese argumento no es el que esgrimen? Ellos cada rato lo cambian, mueven la argumentación. Y se toman Zaporizhia y se toman Kherson, o sea, la zona intermedia entre Crimea y Donbass. Si tú no estabas peleando por eso, ¿tú qué haces ahí? Exacto. Entonces, no era tu amigo o tu compañero o tú lo que tú quieras de Donbass. Tu problema era una guerra de rapiña. Es sacar a Ucrania del mar de Azov, como la lograste sacar, y también sacarla del Mar Negro y convertir a Ucrania en un país mediterráneo, en el mejor de los casos.
porque tu objetivo no era ese, tu objetivo era tomarte toda Ucrania y que te iban a recibir con los brazos abiertos. Él creyó que lo iban a recibir con los brazos abiertos y no resultó así. Entonces, ¿cómo argumenta la toma de Zaporilla y la toma de Jersón Rusia hoy en día si ese no era su objetivo proclamado abiertamente cuando invadió Ucrania? No lo puede argumentar. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque si no invade esa zona, Crimea se queda sin el vital líquido. O sea, los recursos acuíferos de Ucrania son los que abastecen el Dnieper, es el que abastece Crimea. Entonces, ellos no pueden quedarse con Crimea por la fuerza como sea si no tienen el control del río, de la fuente, para poder alimentar a Crimea. Por eso se lo tomaron. Entonces, por eso tuvieron que cambiar la narrativa y no decían, ¿cómo argumentan eso? Ahora, ellos no lo van a decir, pero esa es la situación real, ¿no? Sí. Pero además de eso, cuando ellos dicen, amenazan de que sus objetivos todavía están presentes, o sea, no se han terminado, en el camino está en la agenda la invasión a Moldavia. Y después de Moldavia, la invasión a Kazajstán. Moldavia, ¿por qué? Porque en la zona este de Moldavia está un área que se conoce como Transnistria, que hay una mayoría ahí rusa. Y ellos quieren tomarse, como dije, todas las costas del Mar Negro, tomarse Odessa, y de Odessa hay un saltito, caen inmediatamente en Moldavia. O sea, cerrar totalmente como si fuera eso que le ponen a los caballos abajo la herradura. Y cerrar totalmente a Ucrania, ¿no? De que no pueda respirar. Convertirla en un país rural que se arruine, porque Ucrania es un mal ejemplo para Rusia, es un país donde ya se han dado 6 presidentes y él todavía está allí, hay alternancia del poder. Entonces, ese no es buen ejemplo para Rusia, porque eso contamina. Entonces, ese país no puede prosperar bajo ningún concepto. Y pues quitarle ese oxígeno de tener acceso al mar. Pero esa acción, esa estrategia militar rusa va a tropezar tarde o temprano. Yo estaré muerto o estaré vivo, pero eso va a pasar. El objetivo estratégico de Rusia es tomarse el Mar Negro, convertir el Mar Negro en un mar interior ruso, así como acaba de hacer con el Mar Azov, que era un mar que legalmente, ante el orden, al derecho internacional marítimo, el derecho del mar, era un mar compartido entre Rusia y Ucrania. Ya se lo tomaron ellos. Ahora se van por el Mar Negro, toda la costa ucraniana del Mar Negro. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar eso? Un choque violento con Turquía. Una guerra ruso-turca en el siglo XXI. Turquía no lo va a permitir. Exacto. O sea, pero ese es su objetivo. Es que ellos inclusive ya se manejan como si ellos fueran los dueños del Mar Negro. ¿Quién entra ahí? ¿Quién no entra ahí? ¿Qué barco puede moverse? Ellos se manejan así. Ellos como que si eso fuera de ellos. Y sin embargo hay un litoral ahí grande que cubre varios países, pero bueno, la preponderancia de ellos, la idea de ellos es imponerse y controlar todo. Y no creo que Turquía lo vaya a aceptar. Pero eso es lo que ahí es donde quiero llegar un poquito en este tema que acabas de explicar. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Digo, yo sé que Rusia es una potencia, pero ¿por qué tanto temor? Si Turquía está viendo ya este comportamiento, ¿qué hace falta para que Turquía le dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que tú quieres? O hacerle una alerta. Bueno, Turquía se ha comportado bastante firme. No ha querido llevar al extremo de una guerra, porque ya sería una guerra entre la OTAN y Rusia, porque Turquía es miembro de la OTAN. Y un enfrentamiento entre Turquía y Rusia significa un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. Y también Rusia tiene que tener, por el momento, mucho cuidado. Paciencia. Contra la Turquía, porque no puede amenazar a Turquía ni hacer un acto militar contra Turquía, porque se mete contra la OTAN. Entonces, es un equilibrio delicado el que hay en ambas partes, ¿no? Tampoco sabemos qué va a pasar con la elección en Turquía con Erdogan, el presidente, si se reelige o no se reelige. Eso puede cambiar las reglas del juego de manera significativa. ¿Qué puede pasar allí? Porque él ha sido un equilibrista, ¿no? Hoy día usted lo ve en buenos términos con la OTAN y al día siguiente lo ve en buenos términos con Rusia y así, ¿no? Se maneja dependiendo pues de cómo va, para dónde pega el viento. Entonces, pero de hecho, sí, hay cuestiones de fondo que se contraponen sus intereses a los intereses de Rusia e históricamente contrapuestos. Turquía sobrevivió a los embates de la expansión del imperio ruso por Inglaterra. Si Inglaterra no pasa, inclusive Inglaterra detuvo hasta donde pudo
la desintegración del Imperio Otomano, como le llamaba el zar ruso, el enfermo del Bósforo. Así calificaba al Imperio Otomano, porque eso ya se iba a caer, entonces ya eso no tenía dónde sustentarse. Entonces fue apuntalado o fue ralentizado su desintegración por el apoyo inglés, porque sabía que iba a quedar en manos de Rusia. Como un efecto, gran parte del territorio otomano quedó bajo poder ruso, y la influencia rusa también en los Balcanes, que era una zona de influencia también turca en su momento. Bueno, llegado hasta aquí, ¿en qué situación está? Ajá. Sí. ¿Qué situación estamos? ¿Qué posibilidades hay? ¿Cómo evoluciona esto? ¿Qué alternativas hay de que esto tenga una salida pacífica o esto escale militarmente? Bueno, hay posibilidades de una escalada militar en la medida en que se involucra Bielorrusia en la guerra, porque puede involucrar a Polonia, y ya pues estamos ante la presencia de una guerra nuclear. Bielorrusia dijo que ya sí aceptó armas nucleares tácticas rusas y dijo que va a aceptar armas nucleares estratégicas, o sea, ya el desafío del orden mundial con armas nucleares. Y la intervención de Bielorrusia en Ucrania, como en efecto se va a dar si la guerra no se detiene, porque Rusia va a invadir por Bielorrusia, va a seguir atacando a Ucrania por Bielorrusia, va a involucrar a un país que no está formalmente en la guerra, ¿no? Y también el tema de Moldavia, que una invasión, un avance ruso en Odessa, la caída de Odessa significa la caída de Transnistria en manos de Rusia, y involucra a Moldavia, que también tiene vínculo con la OTAN. O sea, por esa vía, la alternativa militar es los vientos que soplan son malos. Y hay un corredor, un respiradero de Rusia hacia Kaliningrad, antiguo con iceberg, que pasa por territorio de la OTAN, de los países bálticos. Entonces es un corredor terrestre, ferroviario, que ese también es una zona de alto peligro donde se podía provocar una guerra entre la OTAN y Rusia. O sea, hay puntos calientes en este asunto que de evolucionar militarmente podrían devenir en una tercera guerra mundial, en la medida en que se enfrentaría la OTAN y Rusia. Está el carril diplomático, la otra alternativa, con lo que podríamos ir cerrando ya la intervención, porque hemos sido bastante genéricos, ¿no? Sí. La propuesta china y ahora la propuesta brasileña. Brasileña, sí, exacto. Bueno, la propuesta china, todo el mundo sabe que tiene una alianza militar fáctica. Así, una alianza militar. Tiene una alianza militar con Rusia. Ese es cuento que no la tiene. Y eso se demuestra en todas las maniobras militares conjuntas que desarrollan ellos en el Pacífico. ¿Qué puedes ocultar ya? Si están, o sea, en una guerra nuclear mundial, ellos son uno de los bandos. Sí. China, Rusia, Corea del Norte, ahora Irán, Siria y acá Cuba. Bueno, a Cuba la van a desaparecer, como lo van a desaparecer nosotros con el canal de Panamá. Pero sus aliados son esos, ¿no? Entonces, es evidente que hay una alianza militar fáctica, de hecho, entre China y Rusia. Entonces, ¿cómo China emerge como un país que hace una propuesta de pacificación del problema? O sea, a sabiendo a todo el mundo que es juez y parte, que ellos apoyan a los rusos. Esa es estrategia, ¿verdad? Sí, pero ¿te creen que sería admisible que yo sé que uno lo que está ofertando un plan, no es un plan de paz, en realidad es una hoja de ruta? Yo sé que apoya al otro, y ¿cómo yo voy a admitir que venga acá a mediar o a toda una gestión de buenos oficios si yo sé que tú estás del otro lado? Entonces, ¿qué posibilidad tiene eso de prosperar? Dudosas, altamente dudosas. Y además porque tiene un problema genético, un defecto de nacimiento, que si no lo corrige, y no lo va a corregir porque nació con eso, esa propuesta china no va para ningún lado. A pesar de lo que acaba de hacer el señor Xi Jinping, acaba de llamar a Zelensky esta semana, una llamada larga, hablaron. ¿Qué le pudo prometer? Porque visitó a Putin, pero no visitó a Zelensky. Lo correcto es que visitar a los dos. Si yo voy a mediar, yo tengo que ver las dos partes. Bueno, no visitó a Zelensky, sino que se quedó con Putin.
Y ahora llamó, por fin lo llamó, porque ya se daba por descontado que ni siquiera lo iba a llamar. Entonces, ¿de qué papel tú estás haciendo de neutral ahí? Por el hecho de que salió bien una mediación que hizo entre Irán y Arabia Saudita, vas a mediar acá. ¿Cuál es el escenario acá? Es completamente diferente. Es una guerra donde una de las partes se ha tomado un gran territorio de la otra. Rusia se ha tomado un territorio grandísimo de Ucrania. Entonces, tú no puedes plantear una propuesta de paz si no se cumple el retiro de las tropas rusas de Ucrania. Y entonces hablamos que es una exigencia de la Asamblea General de la ONU en 2 años consecutivos, el retiro de las tropas rusas de Ucrania. Sin embargo, China, que se dice mediador, no se acoge a una exigencia básica, que además para ellos es un tema existencial. ¿Por qué? Porque China reclama la integridad territorial en función de que ellos se deben cristalizar en la medida que Taiwán sea parte de China. Entonces, ¿cómo usted va a ofertar un tratado, un acuerdo de paz, si usted, que dice que se debe respetar la integridad territorial suya y de todos los países del mundo, no apoya la integridad territorial de Ucrania, sino que lo hace de palabra, no de hecho? O sea, sí, el punto 1, eso es lo que dice, pero lo que dice, eso es lo que dice la Carta de Naciones Unidas. No dice retiro, no exige retiro de las tropas rusas del territorio. Eso no lo plantea. Entonces, ¿cómo yo voy a negociar con una bota en el cuello y una metralla en la cabeza y una granada acá, que pueda ser atómica? Y vamos a negociar, o sea, Rusia con Ucrania. Y viene un mediador que dijo que hay que negociar así. ¿Cómo es eso? ¿Y Brasil qué papel juega entonces? ¿Cómo es el estilo de él? Brasil hace otro tanto. Brasil sabe que ellas no estuvieron apoyando, no han estado apoyando a Rusia abiertamente, pero Brasil sufre una enfermedad, que es la misma enfermedad que sufren la mayoría de los países que en esta guerra han tenido que tomar una posición ecléctica. Sudáfrica, la India que se está aprovechando de la crisis para comprar petróleo y gas súper barato. Entonces mejor sigo comprando, me aprovecho de esto y no voy a ponerme a pelear ni voy a apoyar ni uno ni la otro. Los chinos que están haciendo lo mismo. Y esa enfermedad de la que sufre Lula, para mí la enfermedad, no sé cómo llamarla, porque es la primera vez que públicamente señalo ese fenómeno, pero es perceptible, del merkelismo. O sea, ¿qué hizo Angela Merkel? Que se fue muy victoriada y todo, pero ahora las cosas han cambiado. Angela Merkel priorizó sus intereses nacionales. A mí no me importa qué quiera hacer Rusia, a mí lo que me interesa es que Rusia me abra su mercado para venderle todos mis productos. No me interesa si Rusia viola los derechos humanos, eso a mí no me importa. A mí lo que me interesa, yo soy pragmática, yo lo que quiero es que mis industrias vendan allí y que él haga lo que él haga en su país. Eso a mí no me meto en eso. Y acá con China igual. Después que yo venda mis Volkswagen y venda todo lo mío allá, que esos chinos hagan lo que quieran, que acaben con el Xinjiang, que acaben con el Tíbet, ese no es mi tema. Mi tema es desarrollar Alemania y conservar esos mercados y vender mi producción allí. Entonces, este señor Lula tiene un problema parecido. ¿Qué va a hacer sin los fertilizantes rusos? Nada. Entonces, él no puede ponerse en un bando de apoyar a uno y apoyar al otro, o sea, en el medio, porque él depende de eso. Bolsonaro también ese fue un problema que tuvo Bolsonaro. Y entonces Lula tuvo que aceptar que era una realidad. Entonces, él no puede tener una posición pues realmente neutral si él depende de uno de los dos bandos. Entonces, como digo, como Merkel dependía del mercado ruso y del mercado chino, ella no podía ser neutral. Ella tenía que, mejor dicho, no meterse en ese asunto, porque ahí ella tenía las manos atadas. Estos señores también la tienen atadas. El plan de Lula también es exactamente lo mismo que el plan chino. No exige la retirada de Rusia de los territorios ucranianos ocupados. No lo exige. Entonces, para eso, ¿a dónde va? La única diferencia entre uno y otro es que Brasil ha sido menos prorruso que los chinos. Menos ha tenido, o sea, un poquito, pero en el fondo, pues, no vende, no es capaz de venderse como un país que puede promover un plan de paz.
Inclusive el plan de paz, la propuesta brasileña básicamente es un plan de paz abanderado por el BRICS. Pero en el BRICS está China y está Rusia. Entonces, ¿cómo haces? Está uno de los que está metido en la guerra y está el otro que lo apoya. Entonces, ¿cómo haces? Esa es la propuesta. Es como un show, hablando criollamente. Pero dime una cosa, Euclides, entonces, ¿qué está ocurriendo? Que el secretario general de la OTAN hace recorrido en Ucrania, da su discurso al lado del presidente de Ucrania. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es tu visión de lo que está ocurriendo? Bueno, es una pregunta muy importante porque es una confirmación de que las reglas del juego cambiaron. ¿Cuáles eran las reglas del juego previa a la invasión? Negociar una condición, un estatus, para llamarlo de alguna manera, entre Rusia y la OTAN, que pudiese satisfacer pues ambas partes sin que se cumplieran las exigencias pues, in extremis que hacía Rusia y tampoco la de la OTAN. Buscaba un punto de equilibrio. Eso no se logró. Entonces, en el caso de Ucrania, concretamente, ya no el tema de la expansión de la OTAN, bueno, declararla como un estado neutral permanente, que no es lo mismo que decir neutralizado. El concepto en derecho internacional público positivo del derecho del mar, en este caso, implica que la neutralización se aplica a los accidentes, o sea, a ríos, a penínsulas, a canales, pero la neutralidad permanente es el concepto que se aplica a los estados. Entonces, esa era la fórmula en ese momento, pues, se veía en el ambiente como viable, de que para el caso de Ucrania, bueno, Ucrania se declaraba un estado neutral permanente, caso Austria, siguiendo el ejemplo de Austria o siguiendo el ejemplo de Suiza, que son los ejemplos más vívidos, mejores, los prototipos que hay a nivel mundial, aparte de todos los que haya, pero esos dos son los más importantes. Pero, como decían los ucranianos en su momento, yo tuve inclusive posibilidades, yo tuve que madrugar más veces, yo participaba en debates que tenían ellos en la universidad en Kiev, académicos pues de este tema, que en todo derecho del mar, el tema de la SOF, el tema del Mar Negro, de que si ellos acogían a un estatus de esa naturaleza, eso pasaba porque no iban a aceptar lo que tenía Suiza ni lo que tenía Austria, después de la experiencia que les pasó con el Acuerdo de Budapest, que Rusia lo firmó y Rusia lo violó. Entonces, ¿cómo es que yo voy a cogerme una cosa que ya este país lo violó? Vamos a volver a hacerlo, si le da la gana lo vuelvo a hacer. Yo voy a declararme neutral. Primero entrego las armas y me invadió. Ahora me voy a declarar neutral permanente y ¿qué garantía tengo que no me va a volver a invadir? Entonces ellos están planteando o planteaban en ese momento un esquema que era como un doble candado, que donde Rusia interviniera automáticamente iba a ser atacada por los países que consideraban que estaba violando la integridad territorial de Ucrania. Pero eso no cuajó, pues, porque se produce la invasión y al producirse la invasión cambiaron las reglas del juego. ¿De qué neutralidad permanente va a hablar Rusia si Rusia se metió en una guerra para tomarse Ucrania? No para que se declarara neutral permanente, se metió en una guerra para tomarse Ucrania, que no pudo tomarse la otra cosa. Entonces, hoy en día, la visita de Stoltenberg aquí, lo que está diciendo es, esto entra en el orden del día, en el ingreso de Ucrania a la OTAN. Pero quiero aclararte algo muy importante, porque esta pregunta es fundamental que existe. Ucrania nunca podía entrar a la OTAN. Ese es un argumento ruso que era una mentira del tamaño de un rascacielos. Porque ellos la esgrimieron también para invadir, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Tratado Constitutivo de la OTAN hay una cláusula que dice que no se puede entrar a la OTAN si usted tiene un conflicto militar abierto. Y entonces Ucrania lo tenía con Rusia, después de Crimea y en Donbass. Y Rusia no la iba a soltar y le iba a mantener el conflicto para que no pudiera entrar legalmente. Claro, ese era el miedo que ellos se acercaran. Exacto. Entonces, ¿qué cuento es ese de que Ucrania iba a entrar a la OTAN si entrar legalmente no podía entrar a la OTAN? No podía, porque ellos le tenían un frente abierto. Entonces, y además ellos no lo iban a soltar para que no pudiera materializarlo. O sea, para poder votar a la OTAN tenía que estar en una condición de paz, en un arreglo, qué sé yo. Nada de un conflicto territorial con nadie. Esa es una condición sine qua non. Entonces, hoy en día las cosas han cambiado, estamos en otro escenario, hay una guerra y bueno, eventualmente ellos confían de que esa guerra, como todo conflicto, tiene que llegar a su fin.
Y en ese evento, en el evento en que eso llega a su fin, se pueda quizás plantear el ingreso de Ucrania a la OTAN. Antes no, a menos que cambien su carta constitutiva. Pero antes no, porque está prohibido. Entonces tendría que cerrarse un acuerdo de paz y entonces plantearse. ¿Y qué va a decir Rusia? Que no, pero si ya tú lo invadiste, tú no puedes venir a seguir aquí. No, eso es así. Ya ese momento pasó en que pudimos negociar. Ya tú lo tienes como una amenaza. Él te tiene a ti como una amenaza existencial, que tú lo vas a invadir porque ya lo invadiste. Entonces, por eso esa visita, ¿no? Como que dar un pie adelante. Yo te voy a avanzar. Le estoy dando a entender al Kremlin que nosotros vamos en esta dirección. Vamos a incorporar a Ucrania una vez esto termine. Y eso es una piedra en el zapato muy grande. Puede ser también interpretado por Rusia o utilizado por Rusia como una base para decir, no podemos llegar a acuerdo. Si eso no se levanta. Porque yo no voy a aceptar que se meta en la OTAN. Entonces, claro. ¿Cuál es la alternativa? ¿Sigue la guerra? ¿Cuál es la alternativa? O sea, esa es una pregunta clave, esa pregunta que tú hiciste es clave. Porque ¿cómo se resuelve esa pregunta? En caso de que haya un acuerdo de paz, ¿va a aceptar Rusia que Ucrania entre a la OTAN? ¿Va a aceptar la OTAN que Ucrania se incorpore teniendo un conflicto abierto, que no haya cerrado ya? O sea, eso es un tema todavía vigente. Pero fíjate, tú dijiste algo, las cosas pueden cambiar porque para protección del mundo, porque realmente que esto estalle más allá de Ucrania y Rusia, que sabemos que hay una guerra, también tenemos que proteger. Tenemos que proteger, y si hay que modificar algún convenio o algo ya existente, yo no sé si eso se puede hacer, se ponen claro de acuerdo. Entonces, incluyendo eso que tú dices, ante un peligro inminente. Exactamente, entonces, aquí es porque ya yo siento que falta, si esto no se resuelve, ahora esa es la pregunta difícil, ¿qué tanto sería, qué faltaría para qué? Porque primero, esta pregunta, ya Europa está sintiendo el colapso de esa guerra. Todavía nosotros acá en América quizás la estamos sintiendo, pero la estamos mirando desde otro punto de vista. Es lo que yo interpreto. ¿Cómo tú piensas que América nos puede afectar o que ya nos está afectando y no nos hemos dado cuenta? ¿Que América o que la guerra? ¿Cómo? O sea, la guerra ya está afectando a Europa. Exacto. ¿Cómo a nosotros acá, vamos a ponerlo así, América Latina, Panamá, pues, nos está afectando? ¿Ha llegado esa afectación? ¿O si ya llegó y no nos hemos dado cuenta o todavía? Ya llegó, no nos hemos dado cuenta, te voy a explicar. Mira, aparte del tema del petróleo, me hubiera traído un vasito de agua como el tuyo. Sí, hombre, que yo estoy pensando que tú me debes tomar agua y tal. Bueno, es que el tema es complicado, ¿no? Sí, hay una fase ya de agotamiento del apoyo económico y militar de Europa a Ucrania en esta guerra, y eso está apostando Rusia, a cansarlos, a que ya no aguanten más, y ahora se ha sumado una aliada, Arabia Saudita, para mantener el petróleo alto. Antes lo que siempre han objetado a los Estados Unidos decían, mira, los aliados, los gringos con los asesinos sauditas de Khashoggi, el periodista, ¿recuerda? Ajá. Ahora están calladitos porque ahora Putin es hermano del príncipe heredero saudí y son los que tienen el petróleo alto, ¿no? Cuando la Unión Soviética cayó, los sauditas bajaron a $10 el precio del barril y quebraron a la Unión Soviética económicamente. La quebraron, no tenían entrada. ¿Sí? Entonces ahora son aliados y Rusia lo tiene de su lado. Porque por el problema de Khashoggi que Biden lo amenazó, ¿no? Por lo que hizo que asesinó al periodista saudí, y entonces se molestó, si él tiene una dictadura ahí, ¿no? Y entonces ahí entró el problema. Pero bueno, el petróleo afecta a todo el mundo y entre eso nosotros. Pero aparte de esa afectación, si tú me preguntas por Panamá, que es otra muy buena pregunta, y por qué no, te digo que sí nos va a afectar, pero no hemos dado cuenta. Porque en el escenario de una guerra, no necesariamente nuclear, total, que es la probable, inclusive regional, pero ya con presencia rusa y China, ¿quién va a ser la primera víctima de todo el continente americano? El canal de Panamá, las ciudades terminales van a ser bombardeadas por Rusia y China. No, Estados Unidos no va a bombardear a Panamá.
Estados Unidos no va a cerrar el canal de Panamá. Quien lo va a cerrar es Rusia y lo va a cerrar China. Pero nuestros conciudadanos están viviendo el sueño de Morfeo y no saben lo que está pasando aquí. Inclusive se dejan llevar por los cuentos de la neutralidad. No. En guerra ninguna neutralidad existe. Todo tratado de neutralidad, ya, eso es un papel mojado. Sí. Una guerra es una guerra, que tratado ni que tratado. Sí. Ya, pues si es guerra, el tratado no existe. Entonces, somos susceptibles de un ataque militar. Y ya hay maniobras militares navales rusas en Nicaragua. ¿Usted cree? ¿Con quién? ¿Tú crees que la gente que protesta en la calle, que habla de bases militares gringas en Panamá, ha salido a la calle a protestar por la maniobra de Rusia en Nicaragua? ¿Contra quién? Contra los Estados Unidos y contra el canal de Panamá. ¿Por qué? Porque esa maniobra, ¿qué es lo que te están diciendo? Tú me tienes un frente a mí allá en Ucrania. Yo te voy a abrir otro frente aquí al lado tuyo, en Nicaragua. Esa es esa maniobra, para decirle, mandarle un mensaje a Estados Unidos. Que así como tú me estás apoyando allá, yo puedo armar un lío aquí y apoyo a esta gente para atacarte a ti. Pero te atacan a ti y también atacan a Panamá. Panamá, Estados Unidos es, y de manera preponderante, el principal usuario del canal de Panamá. Pegarle al canal de Panamá es quebrarle las costillas a los Estados Unidos. Y en una guerra nuclear o localizada en el Caribe, Estados Unidos va a prohibir el paso de barcos rusos y chinos. Eso olvídate, tratado de neutralidad. Lo va a hacer por la fuerza, porque es mentira que ellos van a permitir que un barco pase por aquí y suelte un artefacto y destalle, reviente una esclusa. No, ellos no van a permitir que pase ningún barco ruso ni chino por aquí, aunque el canal se puede atacar desde lejos y hasta cibernéticamente lo pueden trancar. Sí. Pero si Rusia y China, que saben que eso es una realidad en el marco de una guerra global, ¿cuál va a ser su reacción? Ni tú ni yo. Si yo no puedo pasar, usted tampoco va a pasar por ahí. Así que yo se lo voy a desbaratar. Voy a atacar Colón y voy a atacar Panamá y ese canal lo voy a volar. Por ahí no pasa ningún barco norteamericano tampoco. No es que nuestros son. ¿Y los gringos qué van a hacer? Van a atacar los estrechos del Bósforo en Turquía, a pesar de que Turquía es un aliado de la OTAN. Se lo van a destruir para que la flota rusa no pueda ni salir ni entrar al Mar Negro. Y le van a atacar el estrecho de Malaca a China, junto con la India. Ese es otro objetivo militar que hay. ¿Ven? Entonces, esta es una guerra que ya, pues ya, si se declara una guerra, te repito, el primer objetivo militar en el continente americano, la República de Panamá. Y los primeros dormidos en esto somos nosotros. Lo que menos nos imaginamos que lo que puede pasar. Pues eso es lo que es lo obvio. Ellos van a trancar el canal. Ellos no van a permitir que pase ningún barco gringo. Porque si no pasan los de ellos, tampoco pasan los de Estados Unidos. Entonces, aquí lo que hay es movimientos a favor de mantener la teórica neutralidad para que sigan pasando esos barcos. O sea, movimientos de quinta columna de apoyo a la posición de China y de Rusia contra los intereses de la República de Panamá. Y se demuestra eso en que se han quedado callados ante las maniobras navales de Rusia en Nicaragua. Yo lo he dicho públicamente, porque es verdad. ¿Por qué no salen a cuestionarlo? ¿Por qué? Que están de acuerdo con esa maniobra, que le peguen al canal de Panamá. Eso es lo que se trata. Ellos están de acuerdo, están apoyando a esa potencia. Es que es ilógico pensar que Estados Unidos va a atacar el canal. Sí, por supuesto, eso es impensable. Exactamente, se perjudican ellos mismos. Fíjate que con esta respuesta como que me golpeaste y me anulaste todas las demás preguntas que tenía. Porque definitivamente esto es algo que nosotros no tenemos conciencia, Euclides. No tenemos conciencia de la magnitud y de lo que puede generar hasta los alcances. Fíjate esto, cómo tú has explicado tan gráficamente cómo son los puntos estratégicos para ir bloqueando una nación, la otra, no pasa aquí, Turquía, esto, y nadie está haciendo nada. Y nadie va a hacer nada hasta que esto estalle. Ahora viene el cierre de la pregunta de esta entrevista de verdad. Pero si quieres, me vas a dejar tocar un puntito que se me quedó en el tintero. Dale. Sí, mira,
Rusia se ha puesto como objetivo recrear el imperio zarista. O sea, ¿por qué Finlandia entra a la OTAN? ¿Por qué Suecia? Porque Finlandia era parte del imperio zarista en un momento determinado. Y Finlandia no tiene una coraza que la defendiera ante un ataque ruso. Se toman a Ucrania, van por Moldavia, después van por Kazajstán, porque en Kazajstán tienen una minoría. Ellos van a provocar un levantamiento ahí contra el gobierno de Kazajstán y van a atacar a Kazajstán para tomarse Kazajstán. Por eso que el presidente de Kazajstán no gusta de ellos. Y ¿quién está en la fila? En la mira, Finlandia, porque Finlandia no es parte de la OTAN. Entonces, por eso que Finlandia corre y se incorpora a la OTAN. Ya le cerró, porque si le pega a Finlandia ahora, le va a tener que pegar a la OTAN. Entonces, ya se blindó Finlandia. O sea, que recrear el imperio zarista no le va a ser fácil. Dos, bueno, recrear el imperio soviético. En ese momento, esta es la tarea. Vamos a poner Lukashenko en todos estos países naciones que eran parte de la Unión Soviética. Son marionetas que nosotros vamos a manejar y vamos a contraponérselo a la OTAN o a los Estados Unidos. En Ucrania le está saliendo mal el plan, porque lo que está pasando no le resultó. Y mi tesis es que Vladimir Putin no solamente no va a recrear el imperio zarista, ni va a recrear la Unión Soviética, sino que va a convertir a Rusia en una colonia china. En una colonia de China. Y voy más. No me importa equivocarme, si todo el mundo se equivoca en la vida. Sí, claro. Yo tengo la impresión de que Vladimir Putin va a ser objeto de un golpe de Estado. ¿Por qué? Precisamente por eso. Está entregando su país a una potencia asiática. ¿A dónde va a coger Rusia? Rusia, ¿qué tiene para competir con China? ¿Tecnología? No tiene. No. Economía, fortaleza económica, no tiene, es una salchicha. Rusia es el equivalente a Italia. O sea, no tiene una economía, es un país que no tiene economía importante, ¿no? Sus fuentes son petróleo y gas, pero económicamente está como en un lugar muy lejano en relación a las grandes potencias. O sea, no tiene cómo competir con China. Es como que si Panamá firma un TLC con Estados Unidos, que nosotros hacemos una relación asimétrica. Nosotros no salimos, que el mercado 300 millones de los Estados Unidos, sí, pero es que nosotros no abastecemos ni el mercado de 10 sí. de otro país, vamos a abastecer, entonces ese es cuento, nos vamos a inundar de productos norteamericanos, de los que ya, que todavía no entran sin arancel, van a entrar ya sin arancel pronto, casualmente, entonces no tenemos manera, es una relación asimétrica. Bueno, China y Rusia, eso es lo que es. Una vez dijo Kissinger, yo tengo miedo que las fronteras de Asia, de China, lleguen a Europa. Es lo que te estoy diciendo, de que Rusia se convierta en una colonia china, porque no tiene forma de contrarrestar en una relación con China el poderío económico de China. China es la potencia ya no solamente emergente, es la potencia, eventualmente la primera potencia económica del mundo. ¿Qué sí. hace Rusia al lado de China? Y una población, Rusia tiene una población envejecida de 146 millones de habitantes, versus 1.400 millones. O sea, es que por donde lo busques. Donde se mire, sí, es cierto. Sí, entonces, eso no fue una decisión correcta la de Putin. Que va a arreglarlo ahora, ya no puede arreglarlo. Ahora está reclutando más gente, ya no puede echar para atrás. Entonces, ¿tú crees que el pueblo ruso no sabe lo que está pasando? A pesar de que esté todo desinformado, que se está entregando su país a otra potencia. Mira, un país africano derrotó a un país europeo. Abisinia, la actual Etiopía, derrotó a Italia. Y Mussolini se vengó, pero primero la derrotó a Abisinia. Y Japón derrotó a Rusia en la guerra ruso-japonesa de 1905. Que fue lo que provocó la primera revolución rusa. Y ahora un país asiático, China, se va a tragar a Rusia. Y eso a mí me huele a golpe de Estado. Ahí va a venir, o es que debería venir, están compelidos a dar un golpe ahí. Y ese golpe no va a ser un golpe palaciego como cuando se cayó la Unión Soviética. No. Aquí viene una represión, porque estamos hablando de un gobierno, de un régimen. Lo que yo estoy hablando me puede traer consecuencias. Esta cosa, uno está hablando de política de alto perfil, con potencia, que tiene mecanismos para hacer lo que sea. Bueno, a veces me salí de foco.
Es una realidad que yo siento que ya está percibiendo el pueblo ruso y que sus fuerzas armadas, cuidado, eventualmente dan un golpe y el golpe va a ser incruento porque tiene Vladimir Putin prácticamente la edad que tiene Joseph Stalin en el poder. Ya le falta poquito para pasarlo. O sea, es un régimen que está anquilosado en la sociedad rusa ya. Entonces, eso por eso que no hay libertades, no hay nada y ahora menos que llamar con una guerra. Pero si eso ocurre, ese régimen lo van a barrer de raíz. No va a ser una revolución palaciega, va a ser una revolución incruenta, va a acabar con toda la estructura del régimen de Putin, no solamente a Putin se va a ir, sino que se va a ir todo su régimen, su representación extranjera, todo, que es el que tiene a Rusia como lo tiene. En este momento sujeta a sanciones, destruyendo su economía, su población joven saliendo del país, su población más productiva, inteligente, huyendo del país, que guerra de qué. Esta no es una guerra patria de Rusia, esto no es una guerra contra los nazis y alemanes, no vengan con ese cuento. Los jóvenes saben bien eso. Entonces, ¿qué esperanza le da a ellos para tener que vivir en un país como ese? Pero dime una cosa, vamos a suponer, eso ocurre, ¿cómo queda Ucrania? Bueno, eso le favorecería del todo a Ucrania, obviamente, porque tendría que haber un arreglo. Es más, ellos han planteado que no quieren negociar con Putin, sino con cualquier otro que no sea él. Pero un evento como ese, obviamente que habría que buscar una solución. ¿La solución cuál podría ser? La invasión, o sea, los territorios de Donbass, de Gerson y Zaporizhia, donde se inventaron un referéndum, él no sacó eso por los medios, porque sabía que la gente no iba a votar. Tiene que volver al resto de Ucrania. Y en el caso de Donbass se puede discutir algún tipo de autonomía. Y el caso de Crimea, aunque a los ucranianos no les guste, lo que yo estoy diciendo, porque el gobierno ucraniano está plantado de que eso no lo va a negociar, hay que buscar una solución intermedia que permita pues, una administración de la península, puede ser compartida o como sea, pero esto, aunque ellos dicen que van a pelear hasta el último ucraniano por eso. Y el problema tiene solución, como todo. Es que este señor se le fue la mano, se comió un pedazo de la manzana y después se quiso tragar el resto. Y al intentar tragarse el resto de la manzana se encontró con un problema, que le está peleando el pueblo ucraniano y apoyado por Occidente. Y la maquinaria de guerra rusa quedó empantanada, quedó desacreditada. O sea, la guerra convencional Rusia la perdió. Ya no puede más. Y si se mete a avanzar, se va a topar con armamento de alta tecnología occidental. Su única base es usar la bomba atómica. Una estupidez que no tiene límite. Pero además está abierto algo. Las armas de destrucción masiva son 3. Las armas atómicas, las armas químicas y las armas bacteriológicas. Cuidado. Tú me tiras a mí armas atómicas y me vas a matar a mí toda la razón. ¿Tú crees que yo voy a quedarme quieto? Yo te voy a tirar armas nucleares, armas químicas y bacteriológicas. Cuidado con eso. O sea, esto es un problema terrible. Estamos al borde de una cosa que no tiene nombre. Por eso que los chinos correctamente se han cuestionado esas amenazas de Rusia de tirar armas nucleares ahí. Ahora ya no se acuerdan de Hiroshima ni Nagasaki. Porque Ucrania puede responder, cuidado. Esto no tiene nombre lo que puede pasar allí. Ahora veamos esto. Con esto cerramos. No, sí, estamos como que cerramos y seguimos. Mira, aquí hay algún planteamiento que yo te quiero preguntar. Todo lo que has explicado y según tu visión, llevándolo a un nivel ya un poco dramático y exagerado, aunque no hay exageración, pero dramático, ¿qué tanto podría ser? ¿Qué tiempo nos queda realmente para que esto estalle o entre China y haga su protagonismo? Yo creo que la apuesta rusa es congelar el conflicto. O sea que no hay solución, se queda así, pero nosotros seguimos ocupando el territorio. Esa es la apuesta de ellos. Y China se está prestando para eso. China aboga que por un plan de paz. China sabe que Ucrania no va a aceptar eso porque Ucrania está invadida y ellos no están planteando la salida de las tropas rusas. Entonces no hay solución. Entonces está dando tiempo a Rusia para permanecer cada vez más tiempo ahí, para rearmarse, para seguirse por si necesario la guerra. O sea, yo no le veo a esto por ahora una alternativa que uno pueda confiar, ¿no? Con que vaya a una solución a corto plazo. No la veo. O sea, lo que pasa es algo extraordinario. Que los rusos digan, bueno, que el gobierno diga, como
como dijo el Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, perdón, los mercenarios rusos, que ya Putin tenía que parar la guerra, que tenía que reconocer que bueno, que lo que agarró, defiéndolo con las uñas y reconoce que Ucrania es un Estado con conciencia nacional. Lo dijo él mismo. Está diciendo, o sea, es que Ucrania está naciendo, Ucrania está pariéndose, en realidad en este momento, producto de esa invasión rusa. Ahora es que Ucrania ha asumido una concepción nacionalista, ¿verdad? Que su población realmente siente que sí, que ellos tienen que pelear por su libertad, y el otro lo está atacando, ¿no? O sea, eso es lo que ha ayudado es a solidificar la conciencia nacional ucraniana. En vez de lograr el objetivo de que se iba a unir con Rusia, lo que ha hecho es dividir más. Cuando eran hermanos, que pudieran haber coexistido sin problema. Esto no, mira, a Putin no le ha salido. Ninguno de los objetivos lo ha cumplido. No cumplió con retirar la OTAN a la frontera del 97. Al contrario, provocó la expansión de la OTAN con Finlandia y viene Suecia. Haga lo que. Si hay un cambio de gobierno en Turquía, entra Suecia, porque lo tiene vetado. Pero aunque esté vetado, ya Suecia de alguna medida hace maniobras conjuntas con la OTAN. Y se me ha quedado algo en tintero. Importante, cuando hablé de la parte militar. Mira, si Ucrania no entra en la OTAN, ojo con lo que voy a decir, si Ucrania no entra en la OTAN, igual la OTAN va a defender a Ucrania. ¿Sabes por qué? Legalmente hablando, porque hay una cláusula en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea de seguridad colectiva que como usted ataque a un país de la Unión Europea, aunque no sea miembro de la OTAN, el resto lo va en su ayuda. Y eso va porque va. Ucrania va a ser parte de la Unión Europea. Entonces, Rusia no puede ocultar el odio que le tiene a esa conducta ucraniana de mirar hacia Occidente. Entonces se opone a la OTAN, pero ¿cómo va a hacer para oponerse a la Unión Europea? Y la población, o sea, el vulgo no sabe que hay una cláusula allí, los rusos sí saben, que obliga a los demás a defender a cualquier miembro de un ataque externo. Así que Ucrania se blindaría en ese caso sin entrar a la OTAN, entrando a la Unión Europea. Me gustó este cierre. Definitivamente, Euclides, quiero agradecerte. Si hubieras tenido el vaso de agua ahí, te digo que damos para más. Pero no quiero afectarte. Sí. Es que yo tengo clases seguidas, hasta 6 horas seguidas. Yo digo, ¿cómo hacen los cantantes? ¿Tienen callo o qué? O sea, que es hablar 6 horas seguidas en clase. Yo a veces quedo exhausto, termino a las 10 de la noche, no aguanto la garganta. No, sí, definitivamente. Estos días voy a descansar, que son 3 días, hay un día libre, nada de hablar, nada de porque eso... Sí, afecta. Bueno, Euclides, de verdad, muchísimas gracias. Nos has dado una docencia, una explicación magistral. Yo quisiera aquí dejar una invitación abierta más adelante para ver qué es lo que va a ocurrir, porque definitivamente esto, o sea, yo misma he aprendido, me siento feliz porque aquí hay una información tan valiosa y unos análisis que también has tirado y que tenemos que tomar conciencia como país de Latinoamérica. Tenemos que tomar conciencia, sobre todo por nuestra posición tan estratégica que estamos también, y que lamentablemente, me atrevo a decirlo, que hay muchas personas que están aéreas porque están enfocadas en otros temas, viene la política, viene la campaña, sin darse cuenta de lo que ya está pasando y lo que puede pasar, y a lo mejor si saben o lo escuchan, dicen, eso es puro cuento, no va a pasar nada. Pero una última recomendación a los gobiernos, incluyendo el nuestro. Como dijo Desmond Tutu, una personalidad, un premio Nobel de Sudáfrica. Cuando tú encuentras un enfrentamiento entre un débil y un fuerte, y tú te declaras neutral, tú estás apoyando al fuerte. No hagas eso. Y es cierto, estás apoyando lo malo, porque que no puede ser neutral. Tú no puedes ser neutral cuando un hombre le pega a una mujer. Tú no puedes ser neutral cuando un hombre, un grande le pega a un niño. Tú no te hagas el cuento, no vengas con tu cuento de que tú eres neutral. Tú no eres neutral, tú estás apoyando al agresor. No le mientas a nadie con ese cuento de que eres neutral, porque no lo eres. Tu postura es que estás apoyando al victimario. Exacto, me encantó. Tremendo cierre. Bueno, Euclides, muchas gracias nuevamente.
Y Gracias a ti. esperamos vernos pronto. Así que un saludo fraternal. Gracias. Chao. El podcast de Rompiendo